Vamos a trabajar y vamos a ¿Qué partir. nos hace iguales y qué nos hace diferentes? ¿Cuántas cosas nos perdemos por mirar el mundo a través de nuestros prejuicios? ¿Y si probásemos a dejarlos a un lado, al menos por un día? Recurrimos a 3 expertas en recursos humanos para que nos ayuden a realizar un experimento social sin precedentes. Me llamo Ana María Entenza y me dedico a trabajar en el mundo de los recursos humanos. Soy Antía Barros, soy consultora de recursos humanos. Mi nombre es Rosa, soy headhunter. Nosotros estamos enfocados a los perfiles directivos y a los mandos intermedios. ¿Tienes idea de qué va a pasar hoy aquí? Ni idea, no tengo ni idea. No tengo ninguna información. Vengo esperando sorpresas. ¿Abro? Oferta de empleo. Vendedor en tienda. Auxiliar de comedor escolar. Auxiliar administrativo. Funciones. Llevará a cabo las tareas de cuidado y atención a los alumnos que hagan uso de los servicios de comedor. Atención telefónica y presencial. Recepción, filtro y desvío de llamadas. Ofrecer al cliente una atención excepcional y acompañarle en el proceso de venta. ¿Es normal que realices procesos de selección para este tipo de puestos? No es habitual que me busquen para este tipo de puestos, no. Bueno, pues tenemos un candidato que debes valorar para la oferta de empleo. Este es su currículum y una carta de recomendación. Auxiliar administrativo, auxiliar de comedor escolar, ¿Vale? vendedor en tienda. ¿Vale? De la información que has visto en estos documentos, ¿qué datos te llaman la atención? Que es una persona que ha estado formándose continuamente durante bastantes años. Lleva 18 años formándose, solo ha tenido prácticas. Normalmente la gente se especializa hacia algún área en concreto, ¿no? No va coleccionando cursos tan diferentes. Lo de trabajo como auxiliar administrativo durante 5 años en una empresa trabajando un día al mes, o sea, no es algo muy habitual. Por lo que sabes hasta ahora, ¿cumple con los requerimientos de la oferta de empleo? Me parece que esta persona debería participar en el proceso de selección. Que sí que esta persona podría encajar. Pues sí, pienso que se podría tener una entrevista con él y valorarlo para el puesto. Me decías que sería interesante realizarle una entrevista al candidato. Pues vas a poder hacérsela, pero a través de esta pantalla. Cuando sueles enviar las candidaturas a las ofertas de empleo, ¿llegas a tener entrevistas o no siquiera pasas el primer filtro o el primer cribado? ¿Has tenido la oportunidad de trabajar en comedores escolares o en un ámbito parecido al de nuestra oferta? De todos los trabajos que has tenido, ¿cuál te ha gustado más y por qué? ¿Te han dado alguna información de por qué no contaron contigo después de realizar las prácticas? Cuando dices que no tienes muchas oportunidades de trabajar, ¿a qué te refieres exactamente? Pero decir que no sirves si no te han dado la oportunidad no tiene mucho sentido, ¿no? Durante estos 5 años que has estado trabajando, ¿cuál era el motivo de estar trabajando solo un día al mes? ¿Qué significan los niños para ti? Pienso que tiene ventajas, sí, para el puesto. Considero que está sobradamente capacitada. Me parece que esta persona es la persona adecuada. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, soy Débora. Soy Alberto Sane y ojalá todas las entrevistas de trabajo fueran así. Tengo 36 años, aspiro solo a tener un trabajo que me permita vivir. Todos somos iguales y todos nos merecemos optar a un trabajo digno. Cuando están los niños contigo, ¿qué percibes tú en ellos? Que no me desprecian. ¿Y por qué te van a despreciar? Por ejemplo, hay personas que te discriminan y ellos no. ¿Cómo gestionas que te digan no tantas veces? Porque soy una persona que no se siente
y ante uno me hago más fuerte. Nosotros lo que pedimos no es un trato preferente, nosotros lo que pedimos son oportunidades. Solo 7 de cada 100 personas con discapacidad intelectual que pueden trabajar lo hacen, y es cobrando un 60% menos. La falta de oportunidades lleva a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias a padecer riesgo de exclusión social. A veces este mundo es un poco injusto, ¿no? El de la contratación de personas. Sobre todo la contratación de gente con discapacidad. Ahí las empresas tienen que tener mayor responsabilidad social. Falta información, pero porque falta interés. Si tú tienes la formación, la motivación, las ganas, las empresas deberían considerarte como una candidata más. Con lo difícil que te lo ponen, eso es darnos una lección un poco a todos. Eres muy perseverante, eres muy resistente al no, y pocas personas como tú he conocido. Muchas gracias. Nada. Hay muchas capacidades detrás de una discapacidad. FADENGA, Plena Inclusión Galicia. Ok. Voy a dejar de compartir para mirarles y poder ver qué les pareció este video. ¿Lo En lo habían personal, visto? yo no lo había visto, pero hemos visto casos similares donde finalmente se busca acentuar los sesgos, de evidenciarlos, eh, la oportunidad de negocio que tuvo la empresa ahí de generar un ingreso a Mm, causa o con ocasión de la discapacidad. sí. Eh, Eso es en España. Yo no sé cómo funcionará acá en Chile, ¿ah? No sé si, yo Acá las sé, personas con discapacidad intelectual hoy día tienen por ley que ganar el sueldo mínimo. No pueden mm, ganar menos del sueldo mínimo. Pero eso desde no hace tantos años. mm, Entonces, antes se les pagaba la mitad de un sueldo mínimo. Y, y claro, no es justo si finalmente están haciendo el trabajo igual. Sí. claro, Pero eso ya claro. se regularizó en términos de que se equiparó para que las personas puedan ganar al menos el sueldo mínimo. Y digo al menos porque la idea es que ganen el sueldo que les corresponde a ese cargo. Mm. Pero la verdad es que no es mucho más lo que se les paga. En general se cumple con el sueldo mínimo. Mm. Entonces, es lamentable. No sé qué más les pasó. A ver si Giselle puede escribir o Cintia me puede comentar. Gracias, Mauricio. A mí me emocionó mucho un momento donde ella dice que lo único que aspira es tener un trabajo. Mm, Y eso me entró mucho porque, como conversábamos hace unos días atrás, son personas que tienen sus propios sueños, sus aspiraciones, y la verdad es que nosotros es como que no sé si no quisiéramos ver eso o no tenemos la empatía suficiente como para darnos cuenta de que ellos sí quisieran tener su casa, su autito, no sé, pues mandar a tener sus niños, su matrimonio, mandar a los chicos a un buen colegio. Como mm, que, no sé, es como que hasta nosotros nuestra visión de ellos, como que los tenemos tan limitados como que, ¿y para qué? ¿Por qué? Y no, pues sí, son personas. mm. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Cintia. Giselle abrió el micrófono, pero de forma simbólica o no, no tiene habilitado el micrófono. Ok, ya. Pero ahí nos puedes comentar qué les pareció el video. La idea, como les decía yo, es entregarles también insumos para que ustedes tengan y puedan posteriormente reproduciendo estos videos y que tengan material para poder trabajar.
Entonces, desde lo que hemos visto hasta ahora, es importante que tengamos en consideración cuando estamos hablando de un proceso de reclutamiento que hay conceptos que son claves. La accesibilidad universal, porque esta condición, ¿no es cierto?, que nos permite a todas las personas, independiente de las características, poder acceder, comprender y utilizar todos los entornos, servicios y productos de manera segura y autónoma. La autonomía, que es esta capacidad que tenemos todas las personas de poder tomar decisiones sobre nuestra propia vida y actuar según la preferencia de cada quien y sin depender de otras personas. Otros conceptos clave es la vida independiente, que es el derecho de todas las personas a vivir de forma autónoma, participando plenamente en la comunidad y tomando decisiones sobre su vida y con los apoyos que se requieran. Por otro lado, las barreras, que son estos obstáculos que nos limitan la participación de las personas y que pueden ser físicas, actitudinales o comunicacionales. Y cuando hablamos de físicas, todas las que son de infraestructura, las escaleras, la falta de rampas, etcétera. Las actitudinales, todos los prejuicios, estigmas o discriminación, como la que estábamos viendo recién en el video. Y las comunicaciones en términos de falta de información accesible, que el lenguaje sea muy complejo, que no existan formatos inclusivos. Y por eso es que nosotros hablamos de los 7 principios de diseño universal, que requiere que sea útil para todas las personas, que sea adaptable a las diferentes habilidades y preferencias que tenga el usuario, que sea intuitivo y fácil de usar para todos, que tenga información clara, que se pueda percibir por la vista, por el oído y por el tacto al menos, que se pueda reducir al máximo los elementos que puedan causar accidentes, que sean seguros, que requiera el menor esfuerzo posible, que no tengamos que hacer una fuerza física y que el tamaño y el espacio adecuado para las personas pueda ser con distintas capacidades de movilidad puedan usar. Pero también tenemos un rol ético como profesionales del reclutamiento y porque aquí vamos a tener que ser garantes de que los procesos sean justos, sean transparentes y sean inclusivos, porque nuestras decisiones van a impactar directamente en que las personas puedan acceder a un empleo o no. Por lo tanto, ¿qué principios éticos son fundamentales y están presentes en el proceso de reclutamiento? La equidad, la no discriminación, la transparencia, la confidencialidad y la objetividad. La equidad entendiendo que tenemos que evaluar a todas las personas bajo los mismos criterios, la no discriminación, evitar todas las exclusiones y toda la que signifique una discriminación arbitraria por género, por discapacidad, por edad, por otras condiciones que puedan estar presentes. La transparencia para comunicar claramente cuáles son los requisitos, las etapas y los resultados, y no sobre la marcha empezar a entregar esa información. La confidencialidad en términos de resguardar toda la información personal de los postulantes o las postulantes. Y la objetividad para poder basarnos en decisiones en competencias y evidencia. Por otro lado, hay responsabilidades que son clave dentro de este proceso, que es primero diseñar procesos que sean accesibles e inclusivos, identificar y reducir los sesgos en la evaluación, promover los ajustes razonables cuando así se requieran, ¿no es cierto? Porque vamos a poner el aviso y vamos a indicar que se requiere que sea, si la persona necesita ajustes razonables o no. Velar por el cumplimiento de la normativa vigente. Y acá, ¿cuáles son las leyes? La 20.422, la 21.015 y la 21.275. Son las que están siempre dentro de nuestro marco normativo. Actuar como agente de cambio dentro de la organización. Entonces, el reclutamiento, cuando hablamos de que es ético, no solo estamos seleccionando talentos, sino que también estamos garantizando que exista igualdad de oportunidades. Por lo tanto, el lenguaje es el primer filtro de la inclusión. Tenemos que utilizar un lenguaje que sea inclusivo, porque así vamos a tener una visión mucho más clara de las personas que puedan formar parte, porque claramente ya lo hemos conversado largamente, construye realidades nuestro lenguaje. Por lo tanto, cuando lo hacemos excluyente, se nos empieza a teñir la visión y ponemos cosas como buscamos un limpiador minusválido, que claramente ya lo hemos conversado, no podemos tener un aviso que sea discriminatorio, porque, bueno, de partida está mal utilizado, está en el género masculino y hay un término que es estigmatizante, pero tampoco podemos hacer discriminación positiva y señalar automáticamente el tema de que buscamos una persona con discapacidad, sería lo más
apropiado, pero sabemos que no podemos señalarlo de esa forma y que tenemos que acogernos a la ley 21.015. Eso es, o buscamos talentos, somos una empresa inclusiva, hacer una declaración de principio. Por otro lado, podemos encontrar términos como se requiere técnico con capacidades diferentes. La gente no tiene capacidades diferentes. Es una persona con discapacidad de los tipos que sea, pero no tiene capacidades diferentes. No es que tengan superpoderes. Entonces, el uso de eufemismos condescendientes tampoco ayuda. Cuando sí tenemos una visión clara, lo que planteamos es que buscamos el personal de limpieza, oferta inclusiva para personas con discapacidad, y aquí utilizamos sustantivos que son colectivos que son neutros y basados en el enfoque de derecho. O podemos hacerlo centrado en la competencia, se busca profesional técnico y valoramos la diversidad en nuestros equipos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que reforzar? Y la regla de oro es el enfoque respecto a las capacidades, no en las limitaciones, porque si no estamos haciendo discriminación. Y por eso es que nuestro lenguaje tiene que ser inclusivo y tiene que haber un trato adecuado. Y para ello, el uso de la comunicación tenemos que considerar que el lenguaje no excluye ni invisibiliza a personas o grupos, y tenemos que evitar los estereotipos y los prejuicios y priorizar el respeto y la diversidad. Por ejemplo, hablar de personas postulantes y no hablar de los postulantes o las postulantes. Persona con discapacidad, no discapacitado. Equipo de trabajo en vez de términos masculinizados que puedan decir los, ¿no es cierto? Como ya lo vimos antes. Un trato adecuado implica, por lo tanto, que nosotros tengamos una interacción que esté basada en el respeto, la escucha activa, en la empatía, en la no infantilización ni la sobreprotección. Por lo tanto, reconocer la dignidad de la persona cuando estamos hablando de respeto. El poder, desde la escucha activa, considerar cuáles son las necesidades que tiene la persona y cuál es el contexto en el que se encuentra. La empatía, comprender sin los prejuicios correspondientes. Y esto implica que tenemos que incorporar buenas prácticas en los procesos de selección. Por lo tanto, preguntar directamente cuáles son las necesidades de apoyo, cuál es el ajuste razonable, sin asumir, porque yo puedo decir, bueno, es que una persona con una discapacidad visual, por lo tanto le voy a poner tenemos que preguntarle, no asumir qué es lo que pudiese requerir, porque solo la persona va a saber. Dirigirse a la persona y no a su acompañante, hablarle directamente a quien está haciendo el proceso y si va con su acompañante, no, salvo que la persona nos diga, por favor, coméntele a mi acompañante. Usar un lenguaje claro y comprensible y evitar preguntas que sean invasivas o irrelevantes. ¿Qué errores son frecuentes y que tenemos que evitar? Hacer suposiciones sobre las capacidades. La persona no va a poder hacer esto. No, yo creo que no le va a dar para poder hacer este trabajo. Usar un lenguaje peyorativo estigmatizante, como tantos ejemplos que ya hemos visto, ¿cierto? Minusválido, o la persona está loca, etcétera. Tratar de forma paternalista. Entonces, mi niño, ¿qué quiere? Cuénteme cómo podemos nosotros invisibilizar la diversidad que existe. Y porque el lenguaje no solo comunica, sino que también incluye o excluye a las personas. Por lo tanto, vamos a hacer este primer ejercicio. Vamos a tener 10 minutitos para que podamos identificar cuáles son las barreras que tenemos en nuestros procesos de selección. Si terminan antes, me avisan. Pero entendiendo que existe el talento de un candidato o candidata y que va a enfrentar barreras tanto actitudinales, barreras físicas o barreras comunicacionales. Entonces, les invito a que podamos trabajar durante 10 minutos en qué barreras son las que ustedes identifican en los procesos de selección. Las barreras actitudinales, los prejuicios, los sesgos, las barreras físicas, la rampa, contamos con cuáles son las barreras que tenemos en nuestro proceso. Y las barreras comunicaciones, la información clara, los procesos están siendo bien informados. Eso para que partamos. Así que voy a poner el cronómetro. ¿Dudas hasta acá? No por acá. Ya. Ok. Puse el cronómetro, cualquier cosa
me señala.
¿Cómo van? Un minuto. Ok. Terminamos. Vamos viendo. Ujú. Ya. ¿Quién quiere partir? ¿Cintia? Bueno, Ya. ¿Qué nosotros barrera? ¿Sí? tenemos hartas barreras, tenemos mucho trabajo. Eh, en las actitudinales, eh, nosotros tenemos falta de valoración de la diversidad y también yo Ya. creo que es subestimación de las capacidades de las personas. En las físicas, falta de accesibilidad tecnológica que nos permita usar esto del online y también las físicas en llegar a la oficina. Y el entorno no Ya. está No hay una adaptado. ruta accesible. Claro, y el entorno realmente de oficina no está adaptado. En Mm. las comunicacionales hay falta de preparación del equipo, de todas maneras. Y también el equipo carece del manejo de herramientas adecuadas para generar las entrevistas cómodas, sencillas y ajustadas. Ok. O sea, no, utiliza mucho lenguaje técnico. Es que aquí siempre llegan personas que la entrevista es como un cara a cara nomás, no es mayor que Ya. eso. Entonces no está preparado el equipo bajo ninguna circunstancia de Ujú. de poder enfrentar adecuadamente una postulación de una persona en situación de discapacidad. Perfecto. Ok. Muchas gracias, Cintia. Ahí tenemos que trabajar en eso. Ok. Y
Ya, Giselle dice, por mi parte, barreras actitudinales, asociar algunos cargos operativos únicamente a hombres, no se especifica, pero da alusión a, como que, ¿qué te has dado cuenta tú que posible resistencia a jefaturas a incorporar perfiles distintos al equipo habitual, barreras físicas, ok. Barrera física, sala de reunión con accesibilidad limitada, poca o nula señalización para visitas o postulantes. Y en las barreras comunicacionales, no hemos adaptado evaluaciones para personas con discapacidad visual o auditiva, sí son entrevistas por Zoom, nos hemos ocupado subtítulos. Ya. Ahora, ustedes saben que los subtítulos los habilita la persona a la que está. Ustedes le tienen que decir que si requiere ajuste razonable, tiene que ir al CC y se pone el subtítulo. Súper, muchas gracias, Giselle. Mauricio, Bueno, el mismo proceso. Ella está a cargo de reclutamiento y selección. Yo puedo redundar simplemente en que, bueno, estamos en pañales en ese sentido. Nos falta, bueno, tenemos barreras físicas, sin duda. Es una planta industrial de remanufactura, ya. es complejo. Eh, barreras comunicacionales, sí, sin duda, en el anuncio, cuando se publican las vacantes, podría ser mejor. Podría ser mejor. Podríamos publicar en la Bolsa Nacional, no lo había considerado. Eh, creo que eso es en términos de barreras físicas y comunicacionales, que también podríamos, eh, no sé, colocar o informar algún canal en caso de que el entrevistado requiera de Ujú. algún ajuste, algo Ajuste. durante el proceso, abrirle la posibilidad a que lo A que lo exprese. solicite. ¿Mm? Pero claro, Sí, claro. claro, eso creo que falta. Eso, Su- vale. Perfecto. Muchas gracias. Es importante que tengamos claro cuáles son las barreras para empezar ya a abordar. Y acá tenemos claro que cuando nosotros estamos desarrollando esto, voy a leer a la Gisela. Va a bodega y vuelve. Ya. Ok, que le vaya bien. Tenemos un ecosistema normativo que nos está hablando constantemente. La ley 20.422, que es de la igualdad de oportunidades y que nos dice que tenemos que asegurar el disfrute de los derechos de todas las personas, pero también eliminar cualquier forma de discriminación y que debe estar presente en todo nuestro proceso. Por otro lado, tenemos como motor, ¿no es cierto?, lo que está al centro, la ley 21.015, que establece este cupo, esta reserva del 1% y que va a incentivar y garantizar la reserva legal para todas las empresas e instituciones que tienen más de 100 trabajadores y trabajadores. Y por último, tenemos la ley del gestor de inclusión o gestora de inclusión, que es la ley 20.275, y que nos indica que tenemos que adoptar todas las medidas necesarias para poder facilitar la inclusión laboral de personas con discapacidad. Entonces, cuando hablamos de la ley de inclusión, la 21.015, tenemos un mandato que es el que nos dice que tenemos la obligación de contratar a las personas con un 1%. Y tenemos distintas modalidades de cumplimiento. La contratación directa, que es lo que se espera que se propicie de esa forma, y de lo contrario, medidas alternativas que solo son por razones fundadas. Y las razones fundadas son las razones de la empresa, que el quehacer de la empresa o la organización impide que se pueda desempeñar una persona con discapacidad en situación de discapacidad o con pensión de invalidez. O por el contrario, puede ser también que no se presentó nadie. Y las medidas alternativas, que también son dos, la tercerización o contratación de servicios de alguna empresa externa que cumpla con este porcentaje del 1%, y o hacer donaciones a proyectos, fundaciones que estén dentro del Ministerio de Desarrollo Social, dentro del listado, y que tiene que ser equivalente a 2 sueldos mínimos por cada persona que se debiera haber contratado por los 12 meses. Y todo eso tiene que ser reportable en la Dirección del Trabajo. Y cuando hablamos de la ley 20.275, tenemos que considerar que hay cuatro dimensiones para que sea una gestión inclusiva. Tenemos que propiciar y promover políticas que sean inclusivas al interior de la organización. Tenemos que mejorar la experiencia y para eso mantener contratado a un trabajador experto, en este caso a un gestor o gestora de inclusión, realizar planes de capacitación para
poder estar formando constantemente y sensibilizando a trabajadores y trabajadoras de la empresa y garantizar los derechos, porque todas las personas que están dentro de la empresa o la organización tienen derecho, y sobre todo las personas con discapacidad, dentro y fuera de la jornada laboral. Vale decir, si yo estoy haciendo un paseo de cierre de fin de año, o ahora que ya estamos cada vez más cerca del 18, o, o no sé si van a hacer una cena o un desayuno por el día de la secretaria o por el día de la secretaria o secretario, porque puede ser ambas cosas, el que también en esos espacios que están fuera de la jornada laboral o que están fuera del espacio se garantice que no exista una vulneración a sus derechos. Y cuando hablamos de los ajustes razonables, recordemos que son las adaptaciones necesarias que no van a generar una carga desproporcionada a la persona, porque lo que vamos a hacer es que se va a desempeñar en igualdad de condiciones. Y aquí, en la selección, adecuación de entrevistas, apoyos tecnológicos o flexibilidad en las evaluaciones. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que identificar qué es lo que requiere el candidato o candidata. Tenemos que ver, evaluar la eficacia. Esta medida efectivamente responde a la accesibilidad en función de la naturaleza del cargo. Poder revisar si efectivamente esto supone un costo o un esfuerzo que sea irracionable para la institución. Eh, por ejemplo, que no tenga un costo muy alto, no sé si es un chofer, el comprar, me acordé a propósito de lo que señalaba Cintia, los ajustes para poder conducir no es lo más barato, entonces a lo mejor no tenemos los costos para poder cubrir, o sea, los recursos. Y por último, la implementación y el resguarde, acá teniendo en consideración que se puede aplicar el ajuste garantizando, por supuesto, la privacidad y el resguardo ético de esta persona en términos médicos. Entonces, vamos a hacer un análisis de caso y aquí vamos a partir por esta empresa que es Los Tres Chanchitos, que está en un proceso de reclutamiento para un cargo de analista administrativo o administrativa y las funciones principales del cargo son revisión de documentación, atención de público, gestión de base de datos y coordinación interna. Eso es lo que tiene que hacer. Y el proceso contempla que debe haber una revisión curricular, una prueba técnica escrita, presencial y una entrevista individual. Ese es el proceso. Entonces, la situación es que postula Camila, que es una profesional con formación en administración pública que cumple con todos los requisitos del cargo. Durante el proceso, Camila informa que es una persona con discapacidad auditiva, tiene una hipoacusia severa y que utiliza la lectura labial y apoyo visual para comunicarse. Al ser convocada a la etapa de la entrevista, señala que tiene dificultades para poder comprender las preguntas en un espacio donde hay mucho ruido, requiere apoyo para asegurar una comunicación efectiva y el equipo de selección no cuenta con experiencia previa en estos casos y por lo tanto surge la duda de cómo va a proceder frente a esta persona que llega con discapacidad. Esa es la situación. ¿Y cuál es el dilema que tiene el equipo? Comenta. Y si no logra responder bien, esto es el equipo que va a hacer la evaluación. ¿Será justo para los demás postulantes hacer adaptaciones? Y no sabemos cómo entrevistarla, el dilema que tiene. Por lo tanto, ¿cuáles son las preguntas que ustedes van a tener que responder? ¿Qué barreras enfrenta Camila en este proceso de selección? ¿Qué tipo de ajuste razonable podría implementarse en la entrevista? ¿Estos ajustes afectarían la equidad del proceso y por qué? ¿Qué errores podría cometer el equipo si no actúa adecuadamente? ¿Y cómo asegurar que la evaluación esté basada en mérito e idoneidad? Entonces, eso es las preguntas que ustedes van a tener que responder a partir de lo que plantea el equipo, a partir de esta situación, y este es el contexto. Se los voy a hacer los screen. Tun, tun, tun. De todas formas, ustedes van a tener completa la presentación después, pero solo para que puedan hacer el análisis del caso.
¿Dudas, consultas? No por acá. Ya, 10 minutos para esto. Ujú. Ah, profe, ¿cómo eso? ¿Y es muy poco? Sí, pues, profe. Ya, 15 minutos. Ay, sí, pues, gracias, profe. Está como mis alumnos del instituto que reclaman al tiro. No es justo, profe. Y una de las cosas que hago cuando hago clases presenciales, que mientras que están trabajando les pregunto si no les molesta el escuchar música. Entonces yo les pongo, Alexa, música de concentración, para que se concentren. No sé si alcanzan a escuchar. No, no se escucha. ¿No? Alexa, sube el volumen. Se sube el volumen.
Ok. Alexa, pausa. ¿Cómo vamos? Bien, ¿Terminaron? Aquí. ¿Cómo vamos? bien. ¿Les falta o terminaron? Yo sí terminé. Ya, súper. Veamos, Cintia, entonces cómo vas. ¿Qué encontramos? A Sí, ver, ¿qué barreras enfrenta Camila en este proceso? Vamos sí. partiendo, vamos pregunta por pregunta. Había otra lámina un poquito antes de esa, de como del trabajo en sí, donde había unas preguntas antes, Sí, es que eso es ya lo del que se equipo. preguntaba el equipo. Ya, esa. Por ello partí ¿Ya? y, por ejemplo, dice, y si no logran responder bien, que ellos deberían crear las condiciones para que puedan atender a todas las personas que vayan a entrevista. ¿Ya? Y ellos tienen que hacer las adaptaciones que las personas requieran. Y si no saben, obviamente que tienen que buscar la orientación y planificar con tiempo, considerando los requerimientos, porque la niña les dice lo que ella necesita, po. Ujú. Entonces ellos están claritos de dónde se van a ir a hacer las ¿Dónde le entrevistas. aprieta el zapato? Claro, están claritos de la situación. Eso como para contestar esa parte. Y las otras preguntas. Las barreras, la verdad es que yo creo que las que va a enfrentar son en las actitudinales a través de los prejuicios y la falta de preparación del equipo, que no saben, va a ser su primera vez, así que van a estar todos nerviosos ahí, no solamente el candidato. Ujú. En la otra parte, para realizar la entrevista, obviamente que tiene que ser un lugar con poco estímulo auditivo, con Espérame, la veamos las posibilidad, barreras primero. ¿ya? Ya las barreras las señalaste, veamos cómo le fue a Mauricio y a Giselle con Ya, las barreras. ya, vamos para allá, ya. Vamos punto por punto. Muy Ya, bien. Giselle ¿Cuáles y barreras? Mauricio. Las ¿Qué barreras que barreras enfrentan. enfrenta Camila en el proceso de selección? Le voy a subir los pros. Ya. Yo lo que observo ahí es de comunicación y de accesibilidad, ¿Ya? porque, por el ruido. Ahí menciona que hay ruido, recordando que ella ¿Mm? tiene esa hipoacusia, ¿verdad? Que menciona. Sí, claro. Eh, el ruido ambiente y bueno, el equipo se ve como falto de experiencia. Plantean ese temor y no saben si van a enfrentar adecuadamente esa entrevista con la persona Mm, con discapacidad. Y respecto a lo actitudinal, puede ser que es donde el equipo pone en duda, antes de ser evaluada objetivamente, la pone en duda ujú. con el desempeño finalmente. Y eso Claro. puede ver como una barrera actitudinal, creo yo. Ujú. Eso. Súper. Muchas gracias. A ver, acá nos escribió Giselle. Barreras comunicacionales. Camila podría presentar una entrevista sin apoyos visuales, posible contacto visual insuficiente para que pueda hacer lectura labial. Ya, barreras actitudinales, suposición del equipo sobre su desempeño y si no logra responder bien, ok, es súper bien desde el capacitismo, y también temor del equipo de selección frente a que no sepan actuar ante una situación. Barreras del proceso, falta de experiencia del equipo respecto a la inclusión laboral y ausencia de protocolo. Ya, perfecto. Ahí da dentro de lo actitudinal. Súper bien. Ya vamos por la 2. Acá nos puso Giselle, podría ser realizar la entrevista en un espacio silencioso, hablar de frente para que pueda hacer lectura labial, apoyo Ujú. visual y quizás ir confirmando si comprendió las preguntas. Ya, ¿qué pusiste tú, Mauricio? ¿Y qué puso Cintia? La Cintia puso casi lo mismo todo al principio, pero Ya. ahí, aparte de agregar la lectura de labios, poder presentarle como la entrevista de que ella pueda recibir y también entregar las respuestas por escrito. Sí, Eso lo agregué, pero claro. casi lo mismo de la Giselle. Súper. Gracias. Mauricio. Idem, nada, nada.
Sí, Ah, es muy La parecido. suma de esos dos. Es que era muy, en este punto los ajustes racionales son muy evidentes, po. El tema sí. de la sala, ojalá una sala con silencio, una luz, Ujú, una iluminación adecuada, apoyarse de algún tipo de, no sé, por escrito, las preguntas por escrito, algún apoyo visual. Y como veía, esto, ¿sabes lo que me hizo recordar, Ale? Yo tengo un hijo con neurodivergencia, entonces está en el programa PIE en el colegio. Y a ¿ya? él le, le parcializan aquí las tareas y me hizo recordar eso, como quizás establecer Ujú, etapas para que ella claro, pueda realizar de mejor forma el- con más tiempo, a lo mejor con más tiempo, por por etapa. supuesto. La idea es facilitarle, porque a mi hijo le hacen lo mismo, cuando le hacen las evaluaciones, las pruebas, a ¿Mm? ellos le hacen evaluando las mismas competencias, pero por etapa, con otro tiempo, otro time. Eso es ¿Mm? importante. Eso. Sí, es súper importante eso, que vaya por etapas, pero también fíjense que, no sé qué nos puso acá la Giselle. Ok, que le vaya bien. Dice que se retira. Ok, una de las cosas que poco a veces ponemos atención en hablar de frente, Y porque modular. tendemos claro, a modular. Y eso, fíjense que es un tema súper simple, es un ajuste que no nos cuesta nada, porque solo estar estableciendo el contacto, modular, no en modo cetáceo, ponernos a hablar, no, pero en modular, que la persona nos entienda y no es tan difícil. Y por otro lado, el siempre mantener el contacto, porque si nos ponemos a hablar, la persona pierde de poder tener esta lectura de labios. Entonces tenemos que tener siempre en consideración el estar de frente a la persona. Ya. Vamos con la pregunta, estoy viendo acá. Mira, ¿te puedo hacer un alcance? Ah, ¿Te puedo hacer un alcance a ver si me ayudas con eso? sí. Eso último que me dijiste me hizo al tiro justamente vincular lo que te acabo de mencionar respecto a mi experiencia conmigo. Ujú. Eh, Mi hijo, por ser neurodivergente con este TDAH, él no puede concentrar la mirada en una cosa cuando te está mirando. Entonces, lo extrapolé inmediatamente y lo digo ya, si mi hijo tuviese, ya tiene 13 años, démosle 10, 15 años más y está trabajando en el departamento de reclutamiento y selección y a él le toca entrevistar a una persona con esta discapacidad. ¿Cómo lo va a hacer él para entrevistar a esta persona si no puede mantener el foco? Porque él es multifocal, él está siempre mirando para todos lados, habla así. ¿Cómo lo haría él ahí? Es que ahí es donde usamos otro ajuste razonable, pues, las preguntas por escrito. Ya, ya, Entonces, o que si está mirando para todos lados, que cada cierto tiempo las preguntas que haga el punto de inflexión. ya, Así que hago una pregunta y después, claro, cambia el foco, pero vuelva a hacer la pregunta. Te fijas que cada vez que tenga, darle pausas, así como decías tú, mm, que se le da este paso a paso, darle pausas, que tenga la oportunidad de estar en otro foco, pero que cada vez que necesite hacer este contacto, que lo establezca. Y ahí igual hay técnicas que se pueden ir desarrollando. ya, ya. Sí, porque aquí sería desde la otra vereda, pues no desde el Y entrevistado, claro, sino desde el del entrevistador. entrevistador, sí. Mm, Sí, interesante. pero si le es muy difícil, le pasan las preguntas por escrito. Mm, ya, Sí. gracias. Ok. Eh, ya, la pregunta 3, aquí nos dice, yo creo que los ajustes razonables fortalecen el proceso ya que así se compensan las barreras existentes, donde Camila será evaluada por sus competencias y no por la dificultad que pueda tener el entorno. Acá que nos decía la pregunta, la pregunta era, eh, Algo de la equidad era. ¿estos ajustes afectan la equidad del proceso y por qué?
Yo creo que no. Y ahí, ya, Yo creo que no, porque es ya. muy por... Giselle dice que lo fortalece. ¿Qué dicen ustedes? Estoy de Igual que el acuerdo. Mauricio. Sí. Sí, porque al Mm, final va a permitir igualdad de condiciones. ujú. Yo acá que le puse, no porque la equidad viene dada, porque estás permitiendo el acceso de todas las personas que más o menos cumplan con el perfil para postular, Ujú. o al revés. Perfecto. Sí, pero muchas veces se cree que algo no, es que va a estar en ventaja porque va a tener la respuesta. Sí, le entregamos a todos y todas, igual por escrito incluso, pero lo que estamos haciendo es nivelar, Claro. no debiera afectar. Así que ya. Después tenemos la otra pregunta que decía, ¿qué errores podría cometer el equipo si no actúa adecuadamente? Giselle nos dice, el equipo podría confundir la dificultad comunicacional que tiene Camila con falta de capacidad. Por otro lado, podrían tener prejuicios en el proceso generando una discriminación indirecta. Claro, Ya. ¿Qué dicen ustedes? yo consigo con los prejuicios. Es lo primero que Mm. salta. También que los prejuicios y la falta de preparación genere sesgos que le impidan conocer realmente al postulante. Perfecto. Y tenemos después la 5. ¿Qué haríamos para asegurar el proceso? Dice, bueno, dice, para asegurar el equipo tendría que ser completamente objetivo, capacitar al equipo en inclusión y discapacidad, evitar los sesgos y prejuicios, incorporar los ajustes razonables cuando sean necesarios. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo? Ujú. Eh, a ver, para mí es más estructural. Guarda ¿Ya? relación más con estructurar este, este aseguramiento de la evaluación finalmente. A ver, en términos prácticos, es que el puesto tenga las competencias definidas. Eso Ujú, de partida. Um, una vez que tengamos esas competencias respecto del puesto, eh, registrar, por ejemplo, las respuestas. Ahí Giselle creo que mencionaba sobre la capacitación del equipo, ¿verdad? sí, claro. Todo eso es parte para mí de una estructura de aseguramiento de la evaluación, finalmente, y que en rigor debería eh, garantizar que Mm, los resultados van a ser en virtud del mérito, del mérito que guarda relación con el cargo, pero no con otra cosa. No, mm. delante, por ejemplo, mencionabas que eh, estaba tratando de volver aquí a mi respuesta sobre el desempeño. Dame un segundito porque creo que es muy importante. Que finalmente, en la pregunta 3 cuando hablaba sobre si estos ajustes afectaban a la equidad del proceso, Sí, eh, yo entiendo que no necesariamente se trata de tratar exactamente a todos igual, sino que ¿no? el objetivo es eliminar las barreras, ¿o no? Exactamente. Bueno, y ahí cada uno va a poder demostrar sus competencias de manera justa, creo yo. Pues sin barreras Absolutamente. se actúa de manera más justa. Pero eso no significa tratar a todos por exactamente igual. Claro, claro, porque lo que hacemos es equiparar. Exactamente. Súper. Ok. Entonces, si digan, ya vamos viendo cómo esto lo podemos tener dentro de determinados espacios. Muchas gracias. Ahora también tenemos que enfrentar los sesgos inconscientes en los procesos de selección. Y en este sentido, en la toma de decisiones, nosotros lo que vamos a ver siempre es lo consciente, claro, la experiencia, si tiene formación técnica, las competencias, pero vamos a encontrarnos con sesgos inconscientes que van a estar ahí escondidos, que tiene que ver con estos prejuicios automáticos, con estereotipos culturales y con las experiencias que cada quien tiene en su vida, qué es lo que le ha pasado con otras personas. Por ejemplo, si se presenta una persona con esquizofrenia, hoy yo tenía un tío que era esquizofrénico y que era del terror y que salió. Vamos a dejar teñido esto. Entonces, cuando hablamos de los sesgos inconscientes, son estos prejuicios que son automáticos, que son involuntarios, que van a afectar sin lugar a dudas la toma de decisiones, aun cuando podamos ser expertísimos en la materia.
Entonces tenemos que tener en cuenta que están los sesgos de primera impresión, que es el juicio rápido, superficial, que en los primeros 5 minutos vemos a la persona, si viene con aro, tatuaje, ya nos hacemos una primera impresión. Y basado en la experiencia que tiene. Hay otro que es un sesgo de confirmación en el que buscamos activamente preguntas que respalden la primera impresión que tuvimos. Ah, no, esta persona, este tipo tiene pinta, no, de ser. Entonces, buscamos antecedentes que nos reafirmen. Sesgo de afinidad, estuvimos en el mismo colegio, no te puedo creer, estuvimos en la misma universidad, ah, tú también eres. Entonces, buscamos y por lo tanto extrapolamos a que esta persona va a ser el mejor candidato. Basarnos en los estereotipos partir de los géneros, no, que como mamá va a ser un cacho porque está pidiendo permiso, o en la discapacidad. Y el efecto de halo es que a partir de un rasgo positivo extrapolamos todo y es la persona más maravillosa que hay porque a lo mejor hizo misiones, ah, no, la gente que hace misiones, o la gente que es scout, yo fui dirigente scout muchos años, entonces tiene estas características, que puede ser positivo o negativo. Y también tenemos resultados de un estudio que hizo la Universidad Andrés Bello en el que nos señala que el 11% de las personas tiene discapacidad, de las 957.000 personas que están en condiciones, ya lo habíamos conversado un poco, eh, no afecta el que no necesitan grandes cosas, pero sí enfrentan mayoritariamente sesgos conscientes o inconscientes. Y por lo tanto, el 50% de quienes están reclutando dice que no están preparados para enfrentar estos procesos. Entonces, acá, el 88%, de acuerdo a lo que establece este panel de la UNAP, identifica que hay barreras críticas en reclutamiento inclusivo. Y esto es, bueno, reitera un poco lo mismo, y lo que yo ya les hablaba de confirmación, estético, porque incluso de la apariencia física. No, es que esta persona, ¿cómo va a tener una jefatura y si mira, si no le falta una parte de su cuerpo? O el sesgo de confirmación, ¿no es cierto? Que se tiene que ajustar, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, qué importante que tenemos que considerar que debemos reconocer y medir los sesgos, para eso capacitarnos, ver qué es lo que nos está ocurriendo para poder ver si tenemos estos sesgos de confirmación, sobre todo, estructurar un proceso de entrevista que sea lo más objetivo posible, con preguntas que sean estandarizadas, paneles de entrevista con distintas personas y guiones que sean más o menos definidos, evaluaciones basadas en el trabajo y en el desempeño. Entonces, una evaluación que sea objetiva. El currículum ciego también nos ayuda, sobre todo cuando, o sea, como el video que vimos al principio. La comunicación inclusiva y la empatía activa, porque tenemos que desarrollarla y evitar suposiciones que esta persona sí o no, y aceptar las diferencias de la expresión, porque desde la neurodivergencia también es algo que nos vamos a encontrar. Cuando hablamos de un currículum ciego, cuando no tiene fotografía, cuando no tiene edad, fecha de nacimiento, sexo, género, nacionalidad, colegio, origen. Entonces, que nos empieza a teñir y a hacer estos sesgos que pueden teñir, ¿no es cierto? Y lo que permanece es la formación técnica, la experiencia laboral en un lenguaje neutro y habilidades y competencias. Entonces, vamos a encontrarnos con que para poder tener entrevistas libres de sesgos tenemos que tener criterios claros y objetivos, el qué es lo que necesito, y la accesibilidad universal, el cómo. Entonces, definir previamente qué competencias son las que se requiere, evaluar esas competencias, no la biografía de la persona, mantener el mismo estándar de exigencia para todas las personas y desde la accesibilidad preguntar proactivamente si necesita algún ajuste razonable, adaptar los formatos como lo vimos recién y evitar la infantilización, la dramatización o mantener un tono que no sea profesional y que esté centrado en el trabajo. Ok, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Nos queda todavía. Entonces, y acá vamos a hacer el siguiente taller. Tenemos que responder respecto de qué encontramos de un lenguaje excluyente, dudas capacitistas, por ejemplo, cómo te las arregla y el sesgo de sobreprotección. Entonces, para eso les voy a pedir que escaneen la entrevista. No sé si la alcanzan la pueden escanear. Ah, ¿le puedo comentar algo respecto del ejercicio del trabajo anterior? Por supuesto. Antes de que avance, porque había un dato como en la parte de datos del caso que decía que esta niña dentro de sus funciones iba a tener que hacer atención de público. Entonces a mí eso me quedó Sí, dando vuelta, porque de todas maneras para que ella pudiera desempeñarse o habría que ponerle alguna pantalla donde pudiera la persona que está ella recibiendo
poder a lo mejor Ujú. digitar lo que necesita. Ahora hay como unos botones donde uno coloca, Sí, por ejemplo, en el correo hay como varias opciones, entonces se dirige directamente, por ejemplo, uno a la caja si viene a buscar un paquete o viene a enviar algo nacional o algo internacional. Me imagino que ujú. tendría que hacerle esa adaptación y también como tenerle disponible pantallas para que escriban cosas las personas, porque ella Sí, también. no, la persona que viene no tiene idea qué pasa con ella, a menos que tengamos símbolo o algo de esto de inclusión. Entonces eso habría que sí considerarlo pensando que ella quedara en el puesto de trabajo. Ahí habría que hacer ese ajuste de todas maneras. Como ajuste razonable, claro, Sí, después. sí, De todas formas. Ok, es. súper, muchas gracias. Cañemos entonces acá en la entrevista. Cuando ya estén, me avisan. ¿Les resultó? Estoy bien, estoy Sí, estoy adentro. Ya. Solo van a ver la primera parte y vamos a ahora a ver. Aquí tenemos que identificar los distintos estereotipos que puedan haber. Entonces, se fijan que hay un guión de una entrevista y la idea es que ustedes puedan ver qué podría ser un lenguaje excluyente, qué dudas son capacitistas y dónde existen los sesgos de sobreprotección. ¿Sí? ¿Se entendió? estoy leyendo, así que ahí voy viendo. Realmente. Acá les dejo las instrucciones proyectadas, pero fundamentalmente en la entrevista vayan identificando qué es lenguaje excluyente, qué dudas son capacitistas y que no están evaluando las competencias y cuál es el sesgo de sobreprotección si es que está presente o no. Alexa, continúa reproducción. Vamos a dejar, me avisan cuando estén ok.
revisión? Estoy analizando unas pequeñas cositas, pero en marcos generales creo que ya está. Es bien evidente en la primera entrevista versus la segunda. Alexa, pausa. Ok, veamos entonces. ¿Quieres partir, Mauricio, contándonos el lenguaje excluyente? No quiero partir, pero no me quiero. A ver, Cintia, ¿quieres partir entonces? No, nadie obligado acá. eso son bromas, pero Ya, vuelvo a ok. a la aplicación. Ya, voy Eh, a sacar de acá para ver. me generó la sensación en la primera entrevista, después se Ujú, contrasta mucho mejor con la segunda, me generó la sensación de que quien estaba realizando la entrevista estaba como protegiéndose al entrevistarlo, a la persona, diciéndome como, y por qué tendría que contratarte prácticamente? Como que se olvidó ujú, de las competencias del cargo y como que le entró el temor de, wow, ¿cómo lo hago si te contrato finalmente? O sea, en vez de claro. analizar las funciones, el cargo, Mm, concentrarse en eso, empezó como una entrevista desde la vereda del temor. ¿Cómo, cómo hago esto? O desde, bueno, y que finalmente son prejuicios también. Eh, ¿Qué más observé? Ujú. Me entusiasmé leyendo, ¿no? Por eso me perdí ahí. Pero fíjense que esto es una entrevista que podría ser real, Claro, absolutamente. considerando tu condición. De hecho, tú en LinkedIn te encuentras con este tipo de cosas todo el tiempo, personas que suben este tipo de entrevistas como para preguntar qué les parece. Y ahí se llena de comentarios. De comentar. Sí. Bueno, ahí comienza, si te das cuenta, el entrevistador o entrevistadora 2 cuando pregunta considerando tu condición. Yo creo que a todos nos marcó esa frase, así Sí. como, De ahí como partió de todo. rechazo, de rechazo al tiro, así como, Sí. De ahí partió todo finalmente. Y le preguntó, finalmente, ¿tú crees que podrías? Ya ahí ahí está sí. partió más, partió más. Mm, ¿Y por qué hago ese énfasis? Porque después en la segunda, en el paralelo, da todo lo contrario. Pareciera ser que donde eliminó prejuicios el entrevistador estuviera como un robot entrevistando. ¿Ah? Es increíble el impacto que le genera a uno. Oye, esto debe ser un robot hablando porque no tiene prejuicios. Es completamente neutral. Me genera esa sensación. Eh, ¿Qué más observé? Oye, pero podemos ir pimponeando quizás, para no sí, detenerme yo. Cintia. Si me pones como un poco las láminas, porque la verdad es que ahora no anoté porque me están pidiendo unos contratos, así que estoy como en dos partes al mismo tiempo ahora en este rato. Si me Ya. pones Ni la problema. lámina esa y de lo que me acuerdo que fui Ahí leyendo. está. Esa, ahí en la parte de la duda capacitista, eso, considerando tu condición, que es lo primero que le dice la persona, eh, Ujú, em, claramente opinamos lo mismo con el Mauricio. Mm, Y no tengo el otro texto, ahí sí como a la vista. Los sesgos de sobreprotección también ella aparecía algo muy claro que la persona ujú, sentía como que no iba a ser capaz de realizar el trabajo. No me acuerdo bien los textos, porque como te digo, no los vi bien. Y claramente en el lenguaje excluyente, la persona no tenía como ningún interés de conocer a este postulante, estaba obligado a generar la mm, entrevista. Eso es lo que yo percibí de la entrevista. Eso es lo que sí. te puedo comentar, porque de súper. verdad que estaba pendiente de otra cosa de acá de la empresa. Ujú, Sí, ok. mi opinión igual, no dista mucho de lo que dice Cintia. Es como que la consecuencia finalmente de ese temor que yo te dije, porque puede también ser Ujú, desinformación, ignorancia, eso suele suceder también, por cuando supuesto. hay ignorancia respecto a algo, como que se genera un blindaje en la persona y como que cae en la defensiva.
Y en ese estar a la defensiva resultan este tipo de preguntas, cuando lo que tenía que hacerse como una entrevista de competencias terminó como la entrevistadora defendiéndose de por qué yo tendría que contratarte. Oye, pero ¿y cómo lo haces si tú no lees? Oye, pero ¿y cómo lo haces si tú todo el rato el cuestionar finalmente la capacidad? Eso, esa sensación me Claro. quedó. No sé si les había comentado que en algún momento tuvimos que hacer una capacitación en vivo y nos contaba también del área de recursos humanos que les tocó entrevistar a una persona y ella tenía una dificultad en una de sus manos, porque no recuerdo si tenía solo dos dedos, no recuerdo, pero tenía no tenía sus cinco dedos, entonces tenía como al parecer como un ganchito, no recuerdo exacto, les mentiría en este minuto. Pero ella entró a la entrevista y nunca dijo que era una persona con discapacidad. Y estaban buscando a alguien que hiciera digitación. Entonces decía, ¿cómo? Claro, eh, y le preguntaron que por qué no había señalado que ella era una persona con discapacidad para poder considerarlo ajuste razonable. Y ella decía que no necesitaba ningún ajuste razonable porque se daba cuenta que ella era capaz de escribir en la misma velocidad que lo hacía el resto. Entonces, no requería un ajuste razonable y que lamentablemente cuando ella señalaba que era una persona con discapacidad, entraban a preguntarle automáticamente y decía, yo no veo que esto dificulte mi quehacer, entonces, por lo tanto, como no lo dificulta, ella no lo señalaba para que no la discriminaran a priori. Y, y tendía, claro, como ella era digitadora, programadora, no me acuerdo bien, entonces dice, claro, ¿qué es lo que pasa? Que ella podía y llegaba a la misma velocidad que el resto, sin ningún problema, pero ya a la base la pregunta era, oye, ¿cómo lo haces? ¿Y tú puedes hacerlo porque no vas a alcanzar a hacer? Y ese nunca ha sido tema. Siempre lograba. Ahora, la técnica que ella manejara era un tema que tenía resuelto ella, digamos, pero lograba hacerlo en el mismo tiempo que el resto. Entonces, cuando empezamos a hacer preguntas desde el capacitismo, tú podrás, ¿cómo te la vas a arreglar? Y nos olvidamos de que lo que buscamos es una persona que haga la pega, así en definitiva es eso. Entonces, es Mm. importante que tengamos en consideración. Bueno, y después tenían la entrevista como ya procurando ser lo más libre de sesgo posible, evitando completamente, tú decías, ya es como que te pasó a ti, Mauricio, que era mucho era como que estuviera escribiendo un robot, ¿no es cierto? Te estuviera Sí, preguntando libre absoluto de sesgo. Pero un sí. poco tenemos que apuntar a eso, a ser lo más objetivo posible. Entonces, por eso a veces es más adecuado tener preguntas escritas, como para no caer en esta incomodidad, incluso de repente hasta en el morbo. Mm. Entonces, qué les llamó la atención de la segunda entrevista? No sé si Cintia la alcanzaste a ver la segunda entrevista. No, la segunda no la alcancé a ver, esa no la miré. Ya. Es como para que tengan una referencia. Mauricio, que tú que la viste, ¿qué te pasó? Bueno, eso, el fuerte énfasis en lo neutral, que Mm, al estar carente de prejuicios uno piensa que es un robot que está entrevistando. Y es normal desde mi vereda al menos, que no estoy tan familiarizado con esta temática. Y eso me pasó y la tengo acá en el teléfono, porque como estaban con el código QR, me di ujú, cuenta que las preguntas eran súper objetivas, midiendo, eh, bueno, finalmente apuntando a resultados. ujú, Mm, le pregunta, por lo demás, es muy ad hoc. La pregunta es qué condiciones o ajustes podrían facilitar su desempeño. Eso es muy ujú, apropiado también, haciéndolo más inclusivo aún. Y eso.
Ok. Bueno, ustedes se quedan con el ejercicio, la idea es que lo puedan revisar y después ver cómo vamos avanzando en ir incorporando cada vez más el lenguaje, porque si se fijan, es sumamente significativo a la hora de hacer una entrevista, Mm, porque una persona que se ve expuesta en un entrevistador o una entrevistadora en las condiciones que vimos el primero, ni siquiera va a pensar después en que si llega a quedar, porque ya tienen que cumplir con un 1% y la contratan, yo no sé si esa persona va a querer trabajar en esa empresa. Porque, por un lado, claro, a lo mejor por las lucas, porque lo puede necesitar, pero ¿qué es lo que pasa en términos de que ya va a saber que está siendo discriminado? Ya va a tener a la base esto de el trato del que recibió solo en la entrevista. mm, Y si la llaman, no, yo dudo que quiera seguir participando en un proceso de selección luego de haber tenido ese tipo de trato y cuestionamiento en lo que, claro, tú lo señalabas, ella termina defendiéndose en la entrevista, no desarrollando sus competencias y dando cuenta de eso. Entonces, lo más probable es que después cuando esté trabajando sigan en la misma lógica. Entonces, ahí es donde se empieza a retraer las personas de seguir postulando y desisten. O sea, no solo porque nosotros no hagamos el proceso, sino que después la gente no quiere seguir, que se encuentra con situaciones como esta. Entonces, es fundamental que lo consideremos y lo evaluemos. Ok, vamos a seguir. Y aquí vamos a ver cómo podemos hacer, porque muchas veces nos ocurre que hay requerimientos que planteamos y que son excesivos y que nos ya ponen ciertas barreras. Entonces, ¿de qué forma podemos hacerlo considerando que sea mucho más inclusivo y desde esta lógica en la secuencia del análisis de puesto de trabajo respecto de los requerimientos, de los conocimientos que debe tener y cuáles son las condiciones para poder desempeñar el cargo? O sea, acá, por ejemplo, tenemos este requerimiento que dice licenciatura en finanzas y economía, experiencia de más de 3 años, excelente presencia y capacidad de trabajar bajo presión extrema, licencia de conducir indispensable. Como conocimiento, dominio de SAP y Excel avanzado, idioma inglés avanzado excluyente, condiciones horario completo presencial. ¿Cómo podemos hacerlo para que sea libre de barreras que a lo mejor son absolutamente innecesarias? Y ahí eliminar el indispensable, ¿verdad? Por deseable. Pero podemos señalar licenciatura en finanzas, economía o afines, que es lo que necesitamos, y lo ponemos afines porque a lo mejor hay una carrera que no lo estamos incorporando y la persona se va a restar de participar. Experiencia de más de 3 años en análisis financiero, eh, dejándolo en función de lo que buscamos. Habilidad para manejar plazos y prioridades en entornos dinámicos, porque el señalar que trabajar bajo presión extrema, bueno, es algo que hoy día además buscamos que no sea manifiesto de esa forma, ¿verdad? Pero en entornos dinámicos, prioridades, es distinto plantearlo así que estar bajo condiciones de presión. Y por otro lado, capacidad de traslado autónomo, porque ¿qué pasa si la persona puede conseguir que alguien la traslade y quiere el trabajo? No necesita a lo mejor tener una licencia de conducir. Entonces, yo necesito que se traslade. Si lo hace y tiene su licencia de conducir, interesa que se mueva. Respecto de los conocimientos, el dominio de SAP o sistemas RP o similares, porque hay tanto, tanto, tanto abanico que de repente vamos acotando demasiado y, y no necesita justo ese sistema y como también entre comillas se van asimilando, es como la versión, esta es una y esta es la otra es la prima y tienen pequeñas, se puede hacer ese ajuste. Excel avanzado o herramientas de análisis de datos equivalentes, que también cuando uno ya entiende la lógica del Excel, pudiésemos trabajar con otro, no necesariamente que sea solo Excel, sino que otro que nos permita hacer el análisis de datos. Idioma inglés avanzado excluyente, podemos señalar competencia en inglés técnico para lectura de documentación, porque tal vez yo no necesito que sepa mantener una conversación de forma nativa,
pero sí necesito que pueda hacer lectura de ciertos documentos en inglés y que son técnicos y que en general hoy día en las universidades enseñan un inglés más técnico para poder dar cuenta de eso. Y aquí yo les quiero contar un caso de una amiga mía que se cae es brillante y postuló un trabajo para que vean que esto ocurre. Bueno, un estudio que señala, voy a buscar la data, pero hay un estudio que refiere que en el caso que hay una diferencia de género cuando postulamos a los trabajos, que en general los hombres se lanzan y postulan, no sé si se los he señalado, pero los hombres postulan igual, aun cuando tenga así como requisito excluyente, pero no importa, voy a postular por si acaso. Pero las mujeres, si aparecen dentro del requerimiento y no cumple con alguna de las cosas que aquí se señalan, no postula. Eso es un estudio que la otra vez leí, no me acuerdo dónde, pero lo voy a buscar. Y les voy a relatar esto porque esta amiga que yo les cuento, ella iba a postular un trabajo en Colombia, o sea, en realidad era un trabajo fuera de Chile, no clarificaba bien, pero era dentro de la TAM, y ella iba a postular y vio que salía inglés avanzado dentro de los requisitos. Dijo, yo no tengo inglés avanzado, tengo un inglés, pero no un inglés avanzado. Y por lo tanto no postuló. Y después, a la semana siguiente, se encuentra con los gerentes de la empresa en cuestión. Le dice, oye, nosotras pensamos que tú ibas a postular a este cargo. Entonces dicen, no, yo no postulé porque salí inglés avanzado y yo no tengo inglés avanzado. Dice, pero si el cargo lo hicimos pensando en ti. Este cargo era para ti. Y el inglés avanzado no era necesario porque era dentro de Latinoamérica, en este caso, por ejemplo, Colombia, no necesitabas un inglés avanzado porque alguien te podría haber ayudado en el caso de que así lo requiriera, si es que había que hacer con otra sucursal fuera de Chile, o sea, fuera de Colombia y que no fuera de habla hispana. Y ella no postuló porque automáticamente vio los requisitos que era indispensable, excluyente, y se restó de participar. Y esto ocurre muchísimo más cuando son personas que, de nuevo, están acostumbradas a este rechazo, que es como lo que veíamos en el video al inicio. Entonces, es muy importante que pongamos atención a estos detalles. ¿De verdad es indispensable o es deseable? Entonces, esa pequeña, que es una palabra, puede marcar la diferencia indudablemente. Y, por ejemplo, en condiciones, poner modalidad híbrida, flexible, ajuste razonable disponible de acuerdo a la ley 20.015 y que se promueve la diversidad y la inclusión. Entonces, hasta acá, ¿cómo vamos? Porque el ejercicio lo vamos a dejar para después. Vamos a partir mañana con el ejercicio. Bien por acá. ¿Sí? ¿Dudas, consultas? No. Estamos más específicamente profundizando respecto del proceso de selección. ¿Cintia, alguna duda? No, por ahora no. Ok. Yo les invito a revisar un poco cómo están haciendo sus procesos de reclutamiento. Si tienen alguna eh, pauta o no la tienen, poder ir chequeando qué es lo que dice esa pauta. Que hay algunas que de repente dejamos ciertas preguntas escritas, ir revisándolas. O normalmente, porque, no sé, cuando ya participamos en varios procesos de reclutamiento, ya como que sabemos las preguntas que vamos a hacer. ¿Qué preguntas son las que normalmente hacemos? ¿Están en esta lógica o no? Entonces, mañana vamos a partir con este caso y bueno, les agradezco el día de hoy. Cualquier duda, consulta, estoy disponible como siempre y espero que haya quedado claro. Hicimos harto ejercicio porque ya empezamos más, no solo a tener más conocimiento, sino que a integrar en la práctica en nuestro quehacer. Así que espero que mañana sigan con la misma disposición y entusiasmo, porque yo sé que es viernes y el cuerpo lo sabe, pero se quiere arrancar ante la oficina. Pero para que podamos seguir trabajando en esto de la inclusión laboral.
Así que tengan un excelente término de jornada. Nos vemos el día de mañana. Un gusto haber compartido esta tarde con ustedes. Chao, chao. Igual. Chao, chao. Que estén Chao. bien. Chao.